Muy bien, ¿cómo están ustedes? En minutos van a comenzar a llegar hasta acá, hasta la Catedral Metropolitana de Santiago, las principales autoridades para participar de esta misa, con la cual se va a dar inicio al tercer y último día de este funeral de Estado para el expresidente Patricio Aylwin. Y parte de los actos que hemos visto en las últimas jornadas se han concentrado acá, en la comuna de Santiago, y yo estoy precisamente con la alcaldesa de esta comuna, Carolina Toá, con quien queremos también conversar un poco de la figura del expresidente Aylwin. Alcaldesa, muy buenos días, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Primero, preguntarle eso, a su juicio, ¿cuál es el principal legado que deja el expresidente Aylwin? Muy buenos días. Yo creo que el principal legado es la forma como él logró interpretar y hacer realidad en un momento muy difícil el sueño de los chilenos de volver a tener democracia, de salir de la dictadura y del horror en que habíamos estado viviendo. Y para eso era necesario reunir a los demócratas que habían estado tan divididos y que también, producto y gracias a su división, se había podido en Chile hacer un golpe de Estado y se había podido instalar una dictadura como la que vivimos. Hacer ese tejido de juntar a sectores que se habían desencontrado y que tenían tantas fracturas, tantas cuentas pendientes unos con otros, era muy difícil, era muy complejo. Y Patricio Aylwin fue una figura clave, no fue la única, pero cumplió un rol imprescindible en que eso fuera posible. Y fue por eso que en Chile no solo ganó el no, sino que después se pudo recuperar la democracia y no tener retrocesos, porque muchas democracias parten muy bien, pero después tienen pasos hacia atrás. Y en ese camino hemos ido caminando, claro. Ahora, y uno ve el debate estos días y creo que es muy interesante que se dé, se dice por qué en esos años no se resolvieron una serie de cosas, los cambios que ahora se están haciendo en materia de educación o la nueva constitución. La verdad es que es difícil pedir que en el gobierno de Patricio Aylwin en esos 4 años se hicieran todas las cosas que hoy recién estamos pudiendo hacer. Cobrarle a ese gobierno, hacer todos esos cambios en ese momento que era tan difícil, que no había habido en Chile una revolución, había habido una transición con las reglas que quedaron de la dictadura, con el dictador ahí mismo, como comandante en jefe del ejército. Y así todo ese gobierno de transición fue un gobierno donde se hicieron cambios que hoy día nos parecen obvios, pero que entonces eran muy importantes. En Chile no había, por ejemplo, en esa época, un sistema de elección democrática de los municipios, hubo que hacerlo, los municipios eran designados, no había un CERNAM, el tema de la mujer no existía en el Estado chileno, no había una ley indígena, que en esa época se hizo la primera ley indígena. Hoy día nos parece muy insuficiente y la verdad tenemos enormes, gravísimos problemas en esa materia, pero no había nada cuando Aylwin asumió, no había ley ambiental, no había Ministerio del Medio Ambiente. Entonces la verdad es que yo creo que más que esperar que en el gobierno de Aylwin se hicieran todas las cosas que siguen pendientes en Chile, lo que tiene que hacer nuestra generación es hacerlas posibles ahora y poner al país con un sistema constitucional que sea de todos y no el que heredamos de la dictadura. Yo creo que Aylwin cumplió su papel y lo hizo brillantemente. Alcaldesa, estos actos que hemos visto y también todo lo que se ha hablado en torno a su figura coinciden también con un momento complejo para la nueva mayoría, porque el día de ayer, conocimos la noticia de que no alcanzaron a inscribir a sus candidatos para las primarias legales, y justo en momentos en que se ha hablado mucho de la democracia y la figura del expresidente Aylwin, a su juicio, ¿cómo califica esta situación? Porque muchos han hablado de un hecho bochornoso. Yo creo que lo que sucedió es de la mayor gravedad y no es aceptable. Estamos en una época en que claramente la política chilena tiene que dar muestras de que avanza hacia una política que esté a la altura de una exigencia mayor que los ciudadanos tienen, de participación, de transparencia, de las cosas bien hechas. Y creo que aquí las cosas no se hicieron bien. Hace 4 años atrás, cuando fue la elección municipal, que ni siquiera había ley de primarias, no había. Estábamos en la oposición, en una precariedad completa. Logramos sumar fuerzas y lograr los acuerdos para que tuviéramos primarias en 140 comunas. Y eso que fue un logro muy importante, de dejar a los ciudadanos la elección ahí donde había dilemas, donde había más de un candidato, donde no estábamos todos unidos detrás de una misma persona, primarias. Y después eso no se ha logrado mantener. Ya para la elección parlamentaria no hubo las primarias y se desarmó el acuerdo para hacer primarias. Y en esta ocasión se llegó con un acuerdo también bastante débil al momento de inscribir y al final no se pudo inscribir por problemas de coordinación. Yo creo que son errores que no es posible permitir
repetirse en épocas como esta. La ciudadanía está en un estado de distancia con la política enorme y cada vez que pasan estas cosas, esa distancia se agranda. Entonces hay que aquí hacer un profundo y real mea culpa y tomar medidas para que estas cosas no se repliquen y tratar de hoy día sanear esto. Yo creo que en Chile tiene que haber primaria en esta elección municipal donde hay más de un candidato. ¿Y de quién es la responsabilidad? Es una responsabilidad colectiva. Aquí no se hicieron las coordinaciones, esto no depende de una persona. Cuando se ha tratado de decir que una persona no llegó, yo creo que eso es una mirada muy, reduce el problema tremendamente. ¿Fue falta de acuerdo entonces? Yo creo que fue falta de darle relevancia a lo que se estaba haciendo, de coordinarse adecuadamente y a tiempo. En una cosa como esta uno se organiza, dice nos vamos a juntar a tal hora, vamos a llegar juntos. Esto es lo habitual para hacer las cosas que representen realmente estamos unidos detrás de un propósito importante como es inscribir un acuerdo para hacer primarias en una serie de comunas. Yo ya encuentro que ese acuerdo era insuficiente, debe haber sido más amplio, pero por lo menos el acuerdo que había, llevarlo hasta el final bien y no estar hoy día dando explicaciones como sucede. Usted habla de tratar de hacer un acuerdo más amplio en el caso de las primarias. ¿Acá en Santiago, por ejemplo, iban a haber primarias? No, porque no había otros candidatos. Pero yo ¿usted hubiese estado dispuesta a competir? Totalmente lo declaré una y mil veces que si había más candidaturas teníamos que hacer primaria y teníamos que resolver esto por primaria. Y creo que esa manera en que actuamos hace 4 años atrás debe ser considerada como un paso en el cual no haya retrocesos. Cada vez podemos irlo perfeccionando, pero ahí donde hay dilemas de candidatura, no puede ser que esto se arregle por secretaría, no puede ser la teoría del que tiene, mantiene, o sea, si un partido tuvo antes un alcalde, ahora por eso ese partido es dueño de ese cupo, esa cosa de ser dueños de los cupos no es la política que requiere el mundo de hoy y es una política que además los ciudadanos no aceptan y rechazan. Y por ejemplo, en el caso de aquellos alcaldes que llevan más de 20 años, por ejemplo, a cargo de sus municipios, ¿qué cree usted de eso? A ver, yo creo que eso es bastante, da para bastantes discusiones. Yo no soy partidaria y he declarado que no voy a hacer aquí más que una reelección. No soy partidaria. Pero creo que es un tema opinable, porque hay muchos alcaldes que han estado mucho tiempo y la ciudadanía los sigue votando masivamente y respalda su gestión. Por algo también han estado tanto tiempo. Yo creo que uno tiene que ser en esto también claro a dónde apunta y a dónde va, y cuando es alcalde decir yo voy a buscar y me proyecto con una serie de periodos. Yo personalmente, y tomando en cuenta más las características que tiene esta comuna, creo que no es bueno, no sería sano estar más de 2 periodos y no voy a estar más de 2 periodos. Alcaldesa, ¿cree usted que esto puede ocasionarle un daño a la nueva mayoría en la percepción que tiene la ciudadanía y también de cara a los comicios ya de octubre? A ver, yo he sido y soy muy partidaria de este proyecto que es la nueva mayoría. Creo que lo que fue la concertación, ese proyecto político, necesitaba evolucionar a una nueva etapa, necesitaba mayorías más amplias. Si no hubiéramos construido una nueva mayoría, no podríamos estar hoy día pensando en las reformas que tenemos en la agenda, los cambios enormes en educación, la nueva constitución, la misma reforma tributaria que ya se realizó, y yo sigo respaldando la idea de la nueva mayoría, pero creo que esto que se ha estado construyendo de a poco no se ha cuidado suficientemente, no se ha buscado dar unas señas de identidad claras de en qué consiste esta nueva mayoría. No es solamente juntar más partidos, no es solamente el programa de reformas de la presidenta Bachelet, tiene que ser también una forma de hacer política. ¿Eso ha faltado? Eso ha faltado, o sea, ya llevamos, esta es la segunda elección en que no se logra hacer un acuerdo limpio para hacer primarias en el caso parlamentario, porque en el ámbito presidencial las primarias fueron ejemplares, hubo la presidenta Bachelet que ganaba en todas las encuestas lejos, había otros candidatos y fue primaria, entonces un 7 ahí. Pero con los parlamentarios no se logró el acuerdo y ahora hay este traspié en la elección municipal. Y yo espero, cuando uno se equivoca, cuando uno comete un error, cuando uno no da para hacerse cargo de una situación y enmienda y se hace cargo y es crítico consigo mismo y toma medidas, la gente es capaz de entenderlo y de dar una oportunidad. Pero cuando uno se esconde la responsabilidad de los otros y no asume y no resuelve, creo que sí se puede pagar un costo muy grande. Por eso yo creo que hoy día hay que asumir que aquí las cosas no se hicieron bien y hay que organizar. Si se logra restituir primarias legales, creo que sería lo óptimo. Y si son convencionales, pero de la mejor manera,
manera, de forma ejemplar, que realmente los ciudadanos sientan que es un proceso que es confiable y en el cual vale la pena participar. Alcaldesa, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Ahí estaba la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, quien entiendo también va a participar de este acto que se va a realizar en los próximos minutos acá en la Catedral de Santiago, y abordando también un tema que de cierta forma ha eclipsado la opinión pública en las últimas horas, tanto como también lo que está aconteciendo con este funeral de Estado, lo que está viviendo la nueva mayoría y esta frustrada inscripción de candidatos a primarias legales. Vamos a ver también qué es lo que ocurre, porque han anunciado que van a refutar también al CERVEL toda esta situación, mientras el Servicio Electoral ha dicho que ha actuado a derecho, así que vamos a ver también qué es lo que ocurre con ello. Bien, pues Jacinta, muchísimas gracias también entonces por esta oportuna entrevista. Buen día. Gracias, Jasi, nos vemos. Nos vemos, igualmente, buenos días.